Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me ha tocado muy de cerca últimamente. Verán, el título del vídeo ya nos da una pista bastante clara. Can Yaman confiesa, a veces pierdo las ganas de vivir. Y sí, amigos, vamos a hablar sobre las profundas y a veces dolorosas declaraciones del actor Can Yaman, que han resonado con muchísimas personas en todo el mundo. Sé que este título puede sonar un poco duro, un poco sombrío incluso, pero creo firmemente que es crucial abordar estas conversaciones, especialmente cuando vienen de figuras públicas que admiramos y que a menudo proyectan una imagen de éxito y felicidad inquebrantable. Porque la realidad es que todos, absolutamente todos, pasamos por momentos difíciles. Todos tenemos días en los que la carga se siente demasiado pesada, en los que la luz al final del túnel parece desvanecerse. Y la valentía de Can Yaman al compartir sus sentimientos más vulnerables es, en sí misma, un acto de gran coraje y, espero, una invitación a la reflexión para todos nosotros. Así que si este tipo de temas te interesan, si buscas entender un poco más sobre la salud mental, sobre las presiones de la fama y sobre cómo afrontar esos momentos oscuros, te invito a que te quedes conmigo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Hacemos vídeos como este que buscan ser informativos, entretenidos y sobre todo, que generen conversación. Dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas nada. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su físico imponente, ha abierto una puerta a su mundo interior que pocos esperaban. En declaraciones recientes, confesó que ha habido momentos en los que ha sentido que pierde las ganas de vivir. Estas palabras, pronunciadas por alguien que parece tenerlo todo, son un recordatorio poderoso de que la fama, el dinero y el reconocimiento no son escudos contra la depresión, la ansiedad o la simple desmotivación existencial. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? Es importante entender que la vida de una celebridad, por muy glamurosa que parezca desde fuera, está plagada de presiones únicas. Imagine constantemente estar bajo el escrutinio público. Cada paso que das, cada palabra que dices, cada decisión que tomas, es analizada, juzgada y comentada por miles, a veces millones, de personas. Las redes sociales, que pueden ser una herramienta fantástica de conexión, también pueden convertirse en un caldo de cultivo de críticas hirientes, comparaciones destructivas y una constante sensación de no ser suficiente. Y Can Yaman no es ajeno a esto. Ha experimentado una fama meteórica que lo catapultó a la estrella internacional. Con ello vienen horarios de trabajo extenuantes, viajes constantes, la dificultad de mantener relaciones personales saludables cuando estás siempre lejos y la presión de mantener una imagen pública impecable. Es fácil caer en el agotamiento o en la soledad, incluso cuando estás rodeado de gente. La industria del entretenimiento, a pesar de su brillo, puede ser un lugar muy solitario y exigente. Cuando alguien como Can Yaman, que irradia confianza y vitalidad en pantalla, admite que se siente así, nos está diciendo algo muy importante, que la fachada de éxito puede ocultar luchas internas muy profundas. No es un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Es un acto de valentía reconocer estas emociones y, sobre todo, verbalizarlas. Al hacerlo, no solo libera una carga para sí mismo, sino que también ofrece un faro de esperanza y validación para aquellos que se encuentran en situaciones similares y que quizás no se atreven a hablar. Pensemos en la presión de ser siempre el fuerte, el que nunca se cae, el que siempre sonríe. En muchas culturas e incluso en la industria del entretenimiento, se espera que los hombres, en particular, sean resilientes, que no muestren vulnerabilidad. Pero esta expectativa puede ser increíblemente dañina. Todos somos humanos. Todos tenemos días malos. Todos experimentamos el desánimo. Y negar o reprimir estas emociones solo puede empeorar las cosas a largo plazo. Las declaraciones de Can Yaman nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, no como un tabú, sino como una parte fundamental de nuestro bienestar general. Así como cuidamos nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra mente. Y eso implica estar atentos a nuestras emociones, permitimos sentirnos mal cuando es necesario, y buscar apoyo cuando lo necesitamos. ¿Qué significa exactamente perder las ganas de vivir?
Para algunos puede manifestarse como una profunda tristeza, una falta de interés en actividades que antes disfrutaban, fatiga extrema, problemas para dormir o comer. Para otros puede ser una sensación de vacío, de desesperanza, de que nada importa. Y en los casos más graves puede llevar a pensamientos suicidas. Es vital entender que estas no son emociones pasajeras, sino síntomas de un problema de salud mental que requiere atención. La valentía de Kanyaman al compartir esto también subraya la importancia de desestigmatizar la salud mental. Cuanto más hablemos de ello abiertamente sin juicios, más fácil será para las personas buscar ayuda. Si una persona tan admirada y con una vida aparentemente perfecta puede sentirse así, entonces quizás aquellos que luchan en silencio puedan sentir que no están solos y que hay esperanza. Es crucial recordar que todos somos seres humanos complejos, con nuestras propias batallas internas. Detrás de las redes sociales, de las apariciones públicas y de las sonrisas para las cámaras, hay personas reales con emociones reales. Las declaraciones de Kanyaman nos recuerdan que debemos ser más compasivos, tanto con los demás como con nosotros mismos. Además de la presión mediática, hay otros factores que pueden contribuir a estos sentimientos. La soledad inherente a la vida de viajar constantemente, la dificultad para mantener relaciones profundas y significativas, la falta de una rutina estable, o incluso el agotamiento físico extremo que conlleva su profesión, pueden pasar factura. Es fácil idealizar la vida de una celebridad, pero la realidad es que, como cualquier otra persona, están sujetos a las mismas vulnerabilidades humanas. La confesión de Kanyaman es una llamada de atención para todos nosotros. Nos insta a ser más conscientes de nuestra propia salud mental y de la de quienes nos rodean. A no tener miedo de hablar cuando nos sentimos mal, a buscar ayuda profesional si es necesario, y a ofrecer nuestro apoyo a aquellos que creemos que podrían estar pasando por un momento difícil. Espero que al hablar de esto podamos normalizar la conversación sobre la salud mental. Que dejemos de verla como una debilidad o una vergüenza y empecemos a considerarla como lo que es, una parte integral de nuestra salud y bienestar. Kanyaman, al compartir su vulnerabilidad, ha hecho un servicio invaluable a sus fans y al público en general. Nos ha recordado que a pesar de las apariencias, todos tenemos nuestras luchas, y que la empatía y el apoyo mutuo son herramientas poderosas para superar los momentos más oscuros. En resumen, las profundas y sinceras declaraciones de Kanyaman sobre haber perdido las ganas de vivir, nos abren una ventana a la complejidad de la experiencia humana, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Nos recuerdan las inmensas presiones de la vida pública, la importancia de desestigmatizar la salud mental y la valentía que reside en la vulnerabilidad. Nos invitan a ser más compasivos, a cuidar nuestra propia salud mental y a ofrecer apoyo a quienes nos rodean. Su confesión es un poderoso recordatorio de que, independientemente de nuestro éxito o estatus, todos somos humanos y todos merecemos comprensión y apoyo en nuestros momentos más difíciles. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta conversación haya sido esclarecedora, quizás incluso un poco reconfortante, y que te haya dado algo en qué pensar. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este tema tan personal y, a menudo, tan delicado. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Te sorprendieron las declaraciones de Kanyaman? ¿Te has sentido identificado con alguna de estas emociones? ¿Qué crees que podemos hacer como sociedad para apoyar mejor la salud mental? Por favor, comparte tus reflexiones en la sección de comentarios abajo. Tu perspectiva es increíblemente valiosa y me ayuda a mí y a toda nuestra comunidad a crecer. Y si has disfrutado de este vídeo y crees que es importante hablar de estos temas, no olvides darle un buen me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquiera que creas que pueda beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.